bounds. Hola amigos, bienvenidos a su video 16 de su curso Presentaciones de Alto Impacto con Prezi y otras herramientas multimedia. Continuando con el ejemplo de nuestra presentación de Prezi, vamos a usar la herramienta Firework, esta ocasión para ver algunos efectos que podemos lograr para los títulos de alguna de los marcos, o en este caso lo equivalente a las diapositivas de PowerPoint para nuestra presentación. De hecho, los elementos que estamos creando con Firework también son compatibles 100% para insertarlo en las diapositivas de PowerPoint, solamente que en este caso el objetivo de nuestro curso tiene que ver con Prezi y otras herramientas multimedia, como en este caso la herramienta Firework. Entonces para eso fíjense que ya tenemos 6 frames donde tenemos diferentes elementos que hemos construido a lo largo de los últimos videos, como fondos circulares o fondos con degradaciones oscuras o montajes de imágenes, por ejemplo encima de gráficos transparentes, o efectos, por ejemplo, de filtros como el motion trail que aplicamos a un mapa de México resaltando un estado, por ejemplo, efectos para texto. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, qué otros elementos podemos sacar de provecho, en este caso a Firework. Yo voy a crear una presentación, un marco nuevo rectangular, pero quiero colocarle un título a cada una de esas láminas. Recuerden que los textos quizás en Firework, Prezi, disculpen, son bastante sencillos, pero en Firework quizás podemos lograr algo más elaborado. Para eso vamos a crear un lienzo. El lienzo va a tener unas dimensiones que me creo con un lienzo rectangular, y para eso vamos a crear archivo nuevo y vamos a colocarle de ancho, por ejemplo, vamos a crearle de ancho 900 y de alto vamos a colocarle solamente, por ejemplo, 200. Fíjense que aquí sería un cintillo para un título para una de los frames. El marco lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Va a ser una composición de algunas imágenes en forma de círculo, incluyendo un título que va a tener un efecto de iluminado sólido. Para eso vamos a ver los elementos a utilizar. Vamos a insertar una imagen, archivo, importar. Recuerden que es importar o insertar. Voy a buscar aquí una imagen, por ejemplo esta foto de esta chica que tengo acá. Vamos a hacer esta que se llama foto chica. Abrir, la voy a colocar. Fíjense que la imagen es mucho más grande del tamaño del lienzo que tengo, sobre todo en lo alto. Pero seleccionando con un clic la imagen, vamos a usar la herramienta selección, que es la tercera herramienta que tenemos en la barra lateral izquierda, que se llama la herramienta, escala, que es la tercera herramienta, y vamos a cambiar la dimensión de la imagen de tal manera que la ajustemos al espacio que tenemos el lienzo, que tenemos la chica. Y yo quiero que esta sea parte de las viñetas para el título. Lo que vamos a hacer entonces es que en vez de colocar la foto como la tenemos ahora, vamos a tomar parte de la foto creando una máscara. Acá entonces vamos a buscar en las herramientas de vector la herramienta elipse. Recuerden que es posible que esté activa por defecto el rectángulo, pero si se colocan en la esquina inferior derecha de esa herramienta y presionando el botón izquierdo del mouse, manteniéndolo presionado, no con doble clic, manteniéndolo presionado, podemos buscar las otras herramientas, como por ejemplo la herramienta elipse. Voy a dibujar un elipse encima de la fotografía, y para que ese círculo sea concéntrico, marcando el círculo, recuerden cerrar la herramienta para no seguir marcando círculos, selecciono el círculo y vamos a colocar en las mismas medidas, por ejemplo 170 por 170, 170 por 170. Aquí tenemos, para que el efecto de máscara se vea correctamente, el relleno del círculo tiene que ser blanco sólido. Aquí tenemos la paleta de colores blanco y fíjense que la propiedad es sólido. Aquí tenemos entonces la foto y tenemos el círculo. Si tenemos muchos elementos en el lienzo, una forma de seleccionar solamente la foto de círculo es manteniendo la tecla Shift presionada, la tecla mayúscula, marcamos con un clic la foto. Fíjense, repito nuevamente, un clic la foto, Shift y el círculo. Y aquí tenemos los dos elementos seleccionados. Debemos seleccionarlo previamente para la operación que vamos a hacer entre un elemento vectorial y un elemento de mapa de bits, que en este caso la operación de máscara. Nos vamos al menú contextual, modificar, máscara, agrupar como máscara. Y acá tenemos entonces la chica. Ya tenemos entonces la chica, fíjense, marcada dentro del círculo. Recuerden que ustedes pueden mover la fotografía dentro de la máscara hasta que ustedes la supriman. Fíjense que aparece el sector de la fotografía. Aquí tenemos el centro, que ustedes pueden moverlo exactamente por este símbolo. Pueden mover la fotografía, por ejemplo, voy a colocarla acá. Y una vez que ya decidan dónde quedar, si quieren que convertirla en una imagen plana, nos vamos a modificar, máscara,
suprimir máscara y aplicar. Y observen ahora cómo se convierte en una imagen plana. Ahora vamos a agregar algunos efectos. Por ejemplo, aquí en filtro tenemos efectos como por ejemplo el de sombra. Vamos a agregarle por ejemplo una sombra, pero también podemos convertirlo, si quisiéramos convertirlo en un botón, tenemos bisel y relieve. Por ejemplo, tenemos relieve elevado. Fíjense, por ejemplo, este efecto. Si el filtro no me gusta, fíjense que el filtro aplicado aparece con una tilde, pero si lo marcas ahora aparece como una X, se desactiva el filtro aplicado. En vez de relieve vamos a aplicar entonces, vamos a aplicar los bisel. Por ejemplo, bisel interior. Fíjense acá el efecto de un botón. Si lo quisiéramos, por ejemplo, para un botón en una presentación. Pero en este caso, yo el efecto que le voy a colocar no va a ser ni de relieve ni bisel, sino que solamente va a ser una sombra. Sombra, si quisiéramos colocarle sombra. Y aquí sería, por ejemplo, la primera imagen. Voy a hacer un alejamiento. Aquí tenemos entonces la imagen en la cual le voy a cambiar un poco el tamaño. Esta sería la primera imagen que tenemos acá. Y recuerden que puedo hacer una composición repitiendo el procedimiento para varias imágenes. Podemos hacer, por ejemplo, supongamos que esta fuese otra imagen, sería entonces el primer título y el segundo título. O una misma imagen, yo puedo entonces simplemente marcarla con otro círculo con un color. Dibujo un elipse un poco más grande, que tenga también concéntrico, por ejemplo, de 190 por 190. En este caso 190 por 190. Le coloco un color, por ejemplo, sólido, por ejemplo, azul. La imagen la voy a llevar adelante, organizar, enviar al frente. Vamos a colocar un poco acá. Este círculo voy a cambiar un poco el tamaño, está muy grande. ¿Okay? Entonces, puede ser también que lo utilice, por ejemplo, de esta forma. Este sería, por ejemplo, la viñeta. Y esta va a ser la imagen, por ejemplo, para resaltar el título. Aquí tengo entonces la fotografía. Voy a colocarle, por ejemplo, un poquito más pequeño el círculo, cambiando con la herramienta de escala. Y ahora sí, entonces el círculo lo llevo a una esquina. Y aquí tenemos entonces el efecto del título. Aquí tenemos, y ahora aquí tenemos, por ejemplo, una línea. La línea de vector, aquí tenemos una línea, herramienta línea. Voy a trazar una línea horizontal para el título. Aquí va a estar la línea. Esa línea, ok, aquí ya la tracé. Voy a suprimirla porque un poco torcida. Vamos a colocarla nuevamente. Verifiquen de que no tengan así un quiebre en la línea, de tal manera que quede completamente horizontal. Ahora sí, la línea también tiene sus propiedades. Fíjense aquí en la parte inferior me dice el grueso de la línea. Tiene solamente un punto, voy a colocarle en 3. Y aquí está el color de la línea. Yo voy a colocar el mismo color que tiene el círculo. Ok, aquí está la línea. Y si la línea quiero con algún efecto, fíjense por ejemplo aquí el trazo es con un píxel duro, pero tengo diferentes herramientas para trazar la línea. Por ejemplo, voy a usar esta que se llama confeti. Fíjense cómo quedaría la línea si utilizo por ejemplo un trazado tipo confeti. Pues aquí hay uno que se llama antinatural. Fíjense por ejemplo, este se llama chapoteo. Ok, o por ejemplo tenemos este de residuos tóxicos, que tendría que ampliar el ancho de la línea para poder observarlo bien. Pero voy a dejarle, por ejemplo, en este caso la que tenía de por ejemplo, aquí tenemos hilo, piel, puntos. Voy a colocarle este de cuadro y un ancho de la línea de 3. Este va a ser el título, la línea que va a trazar en este caso, que va a subrayar el título. Y ahora voy a colocar el texto. Por ejemplo, voy a colocar aquí objetivos, cuadro de texto, objetivos de la presentación. Si quisiéramos un cuadro de texto, una vez que termine de escribir, recuerden guardar la herramienta de texto para poder mover el cuadro de texto. Y voy a colocarle una fuente. Voy a colocarle por ejemplo una fuente sencilla. Vamos con una fuente que sea gruesa. Por ejemplo por acá puede ser Arial Black. Aquí la tengo, objetivos de la presentación. Inicialmente voy a colocarla de color negro, pero voy a aplicarle un filtro con un iluminado exterior, que quizás no puedo lograrlo ni siquiera en PowerPoint. Mucho menos en Prezi, porque las fuentes son muy sencillas. Con el cuadro que está seleccionado voy a irme a filtro, voy a desplegar los filtros, voy a escoger el grupo sombrear iluminar y opción iluminado. Fíjense que ahora que hay un iluminado estéril, que como una difuminación hacia afuera de un color, aquí está la paleta de propiedades. Voy a escoger que el color iluminado sea de color, por ejemplo, azul. Fíjense, la opacidad está en 65%, la voy a llevar a 100. Y la segunda propiedad, que es la suavidad, la voy a colocar en 0. Que fíjense cómo quedaría entonces el iluminado grueso de color azul. Y la letra, para que resalte, ahora la voy a cambiar de color de la letra de color blanco. Y este sería entonces el efecto que logramos. Fíjense, objetivos de la presentación.
Voy a colocar un poquito más grande las letras, por ejemplo en 38. Ahora sí, objetivos de la presentación. Aquí tenemos entonces los elementos que yo quiero que tenga mi título. Solamente que hay una parte que no utilicé, y para recortar el lienzo le voy a decir modificar, lienzo, recortar el lienzo. Fíjense que solamente queda la parte del lienzo. Y aparte, si yo quiero que sea un fondo transparente, recuerden que le indicamos modificar lienzo, color del lienzo transparente. Ok, ahora tenemos un fondo transparente y guardamos entonces lo que acabamos de hacer como PNG. Archivo, guardar como, vamos a colocarle por ejemplo título, y aquí como Firework PNG, guardar. Y ahora vamos a ver cómo se vería entonces nuestra presentación con un color de fondo en Prezi. Nos vamos a Prezi. Voy a escoger aquí un marco tipo rectángulo que tiene ya de por sí su color y lo voy a colocar entonces como un frame nuevo, por ejemplo en esta área. Fíjense que los francos rectangulares tienen color, así que lo voy a colocar más pequeño y voy a colocar entonces el título para este frame, que sería el frame 7. Aquí está. Voy a ajustar el área para que no se salga en este caso de la guía que tengo como en la foto de fondo. Este sería el frame en este rectángulo de la foto gigante que tenemos en la película. Me acerco un poco y aquí voy a insertar el título. Entonces lo voy a insertar, imagen, seleccionar archivo. Vamos a insertar, entonces aquí tenemos entonces, vamos a buscar en el escritorio, en la carpeta donde acabamos de exportar la información del título que acabamos de crear, contenido clase 4, y voy a buscar el título que acabo de crear con un fondo transparente. Vamos a buscarlo, aquí tenemos título, abrir. Recuerden que el rectángulo tiene color, pero fíjense que en este caso el color del título es transparente, por eso que se adecua a el color que tiene en este caso el frame. Ahora tenemos entonces, aquí tenemos nuestro frame. Voy a ajustar un poco el tamaño. Y ahora cuando vaya a mi presentación, fíjense entonces cómo quedaría entonces el título. Fíjense que respeta el color de fondo, sin embargo tenemos un título con una buena resolución en unos efectos que quizás no se pueden lograr solamente con las herramientas de Prezi. Cuando vayamos a presentar, vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos entonces aquí a la presentación. Vamos a rebobinarla al principio. Tenemos entonces tenemos en este caso la vista de síntesis. Vamos entonces a la primera lámina, que sería el título de bienvenida. Luego vamos entonces a la siguiente lámina, que es el mapa proyectado. También tenemos la gráfica con el montaje, lo que hemos hecho hasta ahora con Firework. Seguimos y tenemos ahora el fondo oscuro. Luego tenemos el fondo circular. Y ahora tenemos entonces un frame rectangular